vamos a adentrarnos en una crónica de un conflicto hipotético, pero a una escala masiva. Hay que entender esto no como una predicción, sino como un ejercicio especulativo, uno que explora qué sucedería si la lógica estratégica se llevara hasta sus consecuencias finales, las más terribles. Y aquí, justo aquí, es donde empieza todo. No con una gran declaración de guerra, sino con un silencio atronador. Es el momento exacto en que las palabras se agotan y solo queda una opción: la fuerza. Esta frase, sencilla pero demoledora, marca el umbral, el punto de no retorno a partir del cual ya no hay vuelta atrás. Para entender esta cadena de acontecimientos, la hemos dividido en 5 actos. Empezamos con el punto de no retorno. Luego veremos la lluvia de acero. De ahí pasaremos al efecto dominó global, después al vacío y el éxodo. Y por último, haremos balance con el costo de la victoria. Vamos a seguir el hilo. Aquí se toma la decisión que lo cambia todo. Se abandona la idea de contener el problema. La nueva doctrina es clara: evitar a toda costa una guerra larga y de desgaste. Y para eso, la decisión es aplicar una fuerza sencillamente abrumadora. Una campaña diseñada no para negociar, sino para aniquilar. Y que a nadie le quepa la menor duda del alcance. El objetivo, tal como se plantea, no es un ataque quirúrgico, no es un golpe de advertencia. Es literalmente el desmantelamiento total de un Estado. Es borrar del mapa su capacidad de funcionar como país. Bien, pasamos a la acción. Las primeras 48 horas son absolutamente cruciales, porque definen todo el conflicto. Se trata de una demostración de superioridad tecnológica y aérea brutal, diseñada precisamente para evitar una guerra terrestre tradicional. La ofensiva es un golpe combinado, un 1-2 letal. Lo primero es el apagón, un ciberataque masivo para dejar al país completamente ciego, sordo y desconectado. E inmediatamente después, sin dar un respiro, comienza la lluvia de acero, la fase de bombardeo físico con todo el arsenal disponible. Fijaos en la lista de objetivos. Esto nos dice que la campaña es metódica, es quirúrgica en su brutalidad. Se ataca el corazón nuclear, su capacidad de devolver el golpe, el motor económico, que es el petróleo, y por supuesto el cerebro de toda su estructura de mando. Aquí no se deja nada al azar. Y es justo en este momento cuando la crónica se vuelve global. Porque, seamos claros, un conflicto de esta magnitud nunca, jamás ocurre en el vacío. Las ondas de choque no tardan en sentirse en todos y cada uno de los rincones del planeta. La primera ficha de dominó que cae es gigantesca. En un último acto de desafío, justo antes de ser completamente neutralizado, Irán consigue hacer lo que el mundo más temía: cerrar el estrecho de Hormuz. Uno de los cuellos de botella energéticos más vitales del planeta, sellado. El impacto es inmediato y es devastador. De la noche a la mañana, una quinta parte, un 20% de todo el petróleo que mueve la economía mundial simplemente se detiene. Es como aplicar un torniquete a la arteria aorta del sistema energético global. La consecuencia directa en los mercados: el pánico. Pánico absoluto. El precio del barril no es que suba, es que se catapulta a niveles históricos, por encima de los $200. Esto desencadena una inflación galopante y una crisis económica mundial de forma casi instantánea. Y mientras la economía mundial se tambalea, el conflicto se desborda. Sin un mando central que dé órdenes desde Teherán, los grupos que apoyan toda la región, sus proxies, empiezan a actuar por su cuenta. Lanzan ataques a la desesperada, convirtiendo lo que era un conflicto localizado en una auténtica guerra regional. Ahora la crónica da un giro hacia el interior, hacia la consecuencia más terrible de todas: el coste humano. Dejamos por un momento la geopolítica para observar la implosión de toda una sociedad. Con su gobierno decapitado y su infraestructura hecha añicos, Irán, como Estado funcional, deja de existir. Se convierte en un inmenso agujero negro, un territorio sin ley donde la única regla es la supervivencia diaria. Una batalla constante contra el hambre, las enfermedades y las facciones armadas que luchan por los despojos. Este colapso total genera, claro, una onda expansiva de sufrimiento humano. Pero ¿cuál es su manifestación más visible, más inmanejable? La respuesta es una catástrofe humanitaria que deja pequeña cualquier otra que hayamos conocido. Ya no hablamos de miles de refugiados, hablamos de millones. Millones de personas huyendo del caos, del hambre, de la violencia. Se forma una marea humana que se dirige hacia Turquía, Afganistán y las fronteras de Europa, creando, literalmente, el mayor éxodo de la historia moderna. ¿Y las otras grandes potencias?
Pues reaccionan, claro. Rusia y China no intervienen de forma directa, pero despliegan sus ejércitos en las fronteras para proteger sus propios intereses energéticos. Para Estados Unidos, el resultado es un aislamiento diplomático casi total. Y así llegamos al final de esta crónica. Es el momento de hacer balance, de analizar en frío, como si fuera un informe post-conflicto, cuál ha sido el resultado real de esta campaña de fuerza abrumadora. Lo que esta tabla muestra, de una forma tan clara como desoladora, es el precio de esta supuesta victoria. La economía mundial hundida, la región más inestable que nunca, con un Irán convertido en un avispero de facciones en guerra, y el que ejecutó la acción estratégicamente solo en el mundo. La pregunta es casi retórica. ¿Se puede llamar a esto ganar? Y esta es la conclusión final, la lección de toda esta crónica. Destruir es, militarmente, posible. Pero gestionar el vacío que se crea después, eso es una tarea imposible. En una guerra así, no hay ganadores. Solo hay supervivientes en un mundo que ha sido transformado por el fuego. Y la verdadera pregunta no es quién sobrevive, sino qué queda de ellos.